Hola, ¿qué tal? Si quieres crear un catálogo de productos como este con imágenes en AppSheet y poder exportarlo en PDF, quédate en el vídeo y te enseño cómo lo hago. Y no te olvides de inscribirte en el curso que voy a impartir próximamente en modalidad presencial online por Meet. Mándame tu solicitud de información a info@appsheet.es y te daré todos los detalles del curso. Bueno, para empezar a crear nuestro catálogo de productos, nos vamos a venir a Google Drive y vamos a crear una hoja de cálculo nueva. En esta hoja de cálculo vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle el nombre que se va a llamar catálogo. Vamos a ampliar un poquito más la imagen para que se vea mejor. Y ahora vamos a poner aquí el campo ID, el campo nombre, el campo palabras clave y la imagen. Vale, esta va a ser la tabla catálogo. Y en principio ya tendríamos hecha la tabla que va a albergar nuestro catálogo de imágenes. Ahora nos vamos a extensiones, AppSheet, crear una aplicación y se va a generar la aplicación automáticamente. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a configurar el resto de las opciones. Bueno, ya se ha cargado la aplicación. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que se vea bien y nos vamos a las tablas y lo único que tenemos que hacer es en el campo imagen cambiarlo a tipo imagen. ¿Vale? Tipo imagen y le vamos a dar a guardar. Bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer otro origen de datos para decirle que nos traiga una carpeta de Google Drive. Elegimos esta parte que pone folder, colección of files, pinchamos aquí y entonces ahora tenemos que decirle qué carpeta del Google Drive es la que necesitamos. Yo le voy a decir catálogo porque ya tengo algunas imágenes descargadas aquí en catálogo. Y le damos a seleccionar, y ya se nos carga, le decimos create table y ahora nos va a crear una tabla con esa carpeta, ¿vale? En esa carpeta lo que nos va a meter son una serie de ficheros que tenemos ahí. Le damos a actualizar. Es en catálogo 2 y como ven, bueno, la carpeta catálogo es esta que yo tengo por aquí. Vale, yo tengo aquí una serie de imágenes que si las vemos aquí en Google Drive, pues son imágenes que he descargado gratuitas y tal. Entonces, si nos vamos aquí al catálogo, aquí nos salen como una ruta, pero lo que es la vista que nos ha creado automáticamente es una vista de tipo deck y le vamos a decir que sea gallery y de todas formas en la tabla catálogo 2 que nos ha creado automáticamente la imagen está como tipo file y la vamos a cambiar a tipo imagen para que nos aparezcan las imágenes aquí. Vale, y en este caso nos está apareciendo las imágenes y los nombres que nos pone son realmente está haciendo la ruta de cada una de los archivos, ¿vale? Si yo esto lo cargo en grande en el navegador, pues esto se me va a poner de esta forma, ¿vale? Aquí voy a poder ver las imágenes y dentro de cada imagen me podría meter y vería esta información. Pero realmente lo que queremos es tener un catálogo con la información que nosotros queremos y esto simplemente lo hemos hecho para cargar los ficheros desde Google Drive, ¿vale? Entonces, como tenemos ya los ficheros aquí, lo que queremos hacer es pasar estos ficheros a la tabla catálogo. Que bueno, la tabla catálogo yo la he creado con estos campos, pero realmente lo suyo sería
pues crear aquí toda la información que necesitemos de cada artículo, ¿no? En este caso, si estamos haciendo un catálogo de muebles, pues las palabras clave serán, pues, ya eso lo veremos ahora, de pues alcoba, o será dormitorio, o cocina, o lo que sea, pero también podemos poner el precio del artículo y todos los realmente toda la información que necesitemos tener de ese artículo, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es pasar todas estas imágenes que están en la carpeta, pasarlas a que están aquí en esta carpeta, pasarlas a la tabla catálogo para que se nos queden aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una acción en la tabla catálogo 2, que es donde están los ficheros, y aquí le vamos a dar, vamos a crear una nueva acción y vamos a crear una acción que se llame, pues, generar, y le vamos a decir que en catálogo 2 me cree una add a new row to another table, ¿vale? Y que me la cree en catálogo. Y le vamos a decir que el ID realmente lo podemos hacer como unique ID, ¿vale? Luego el nombre de la imagen podemos decirle que sea la ruta, el path, ¿vale? Aunque después esto seguramente lo tendremos que modificar. Y en este caso las palabras claves se las vamos a introducir nosotros después. Y la imagen, pues que también sería el path, ¿vale? Porque es donde está la información de la ruta de la imagen. Y entonces vamos a darle a guardar. Ahora mismo tendríamos una acción que nos crea, que nos genera una imagen desde catálogo 2, ¿vale? Es decir, si yo fuera una por una a catálogo 2 y me metiera en las imágenes, pues me salía esta acción, pero yo realmente esta acción no quiero que me salga porque lo que quiero es crear ahora otra acción. La podría crear desde catálogo o podría crear otra tabla diferente que, pues, por ejemplo, aquí crearía una tabla de generar catálogo, generar, y aquí pongo ID y aquí le pondría pues generar, ¿no? Y aquí le pondríamos pues catálogo. Esto es nada más que para crear una acción en otra tabla, y simplemente ahora verán cómo es catálogo, vale, pongo catálogo, y aquí crearíamos la tabla nueva desde aquí. Vamos a crear la tabla nueva, generar, y lo que vamos a hacer es que ahora desde generar vamos a crear una acción, generar todas, y vamos a decirle que execute an action on a set of rows, y en la tabla catálogo 2, ¿vale? Y aquí le ponemos filter catálogo 2 en true, ¿vale? Esto quiere decir que me filtre la tabla catálogo 2 todas, o sea que no me las filtre, pero como hay que ponerle un filtro, pues para que lo haga, ¿no? Y entonces ahora mismo ya le diríamos que la acción que queremos hacer es generar, ¿vale? Ejecuta en una acción en un conjunto de filas de la tabla catálogo 2, que sean todas, y que lo que me va a ejecutar es la acción generar, ¿vale? Vamos a darle a guardar. Entonces, si yo ahora me voy aquí a la vista, realmente la vista tenemos aquí catálogo 2, ¿vale?
en catálogo 2 no nos está saliendo ya ninguna vista, pero si nosotros creamos otra vista de aquí que se llame generar, pues aquí le ponemos generar tipo deck y aquí ya nos está saliendo esa acción. ¿Vale? Vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es que desde aquí, desde generar, podemos pasar todas las imágenes aquí, ¿vale? A la otro catálogo. Entonces le damos a generar todas. Nos ha puesto aquí ya el número 13 como que está actualizando. Y si nos vamos a catálogo, la vista catálogo es como una vista tipo deck, pero la queremos como tipo gallery. Y otra cosa que tendremos que hacer en la vista catálogo es, a ver, darle aquí a guardar. Y aquí ya me están saliendo todas las imágenes, ¿vale? Realmente aquí lo que me está saliendo es la clave, el ID, que lo hemos puesto aquí en catálogo, hemos puesto el ID como clave principal, pero podríamos poner el nombre y entonces aquí lo que nos va a salir es la ruta. Pero eso sí, lo que nos tocaría sería, una vez que ya esté aquí en la tabla catálogo, ya nos aparecen o nos están apareciendo todas las imágenes. Aunque me estoy dando cuenta de que no se terminaron de generar todas porque le di a guardar y cuando guardas en el editor se corta la generación que está habiendo por la acción. Entonces tendremos que volver a hacerlo de nuevo. No sé si a lo mejor algunas se van a duplicar, pero bueno, como esto es una prueba, tenemos que esperar a que todas las imágenes se vayan generando, porque al yo darle a guardar antes, pues hice que se perdieran todas las que quedaban, las que faltaban. Entonces ahora simplemente tenemos que esperar a que termine de cargar, o si no le damos aquí y ya se va cargando así en la vista. Y simplemente una vez que estén cargadas las imágenes, pues nos vamos a ir aquí a catálogo y vamos a hacer dos acciones para eliminar lo que es este catálogo de aquí y para quitar el punto JPG. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a crear aquí una columna y entonces aquí voy a decirle extrae, que es una función, tengo que darle igual, extrae, y lo que le vamos a decir es que me lo extraiga de aquí y que me extraiga el carácter de inicio, le vamos a decir el 10 porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces que empiece por el 10, ¿vale? Punto y coma, y le decimos que extraiga 100 caracteres porque para que nos dé para todos los caracteres, aunque no hay tantos, pero así nos lo va a extraer. ¿Vale? Entonces ahora le damos aquí que sí, que lo hagan todas. Y entonces ya tendríamos esto, que simplemente lo que tendríamos que hacer es copiarlo y pegar pegado especial solo valores y ya lo tendríamos aquí. Y ahora simplemente nos vamos aquí, buscar y reemplazar y le decimos punto .jpg vacío, es decir, me vas a buscar el punto .jpg, me lo reemplazas por nada y le doy a reemplazar a todos, hecho, y simplemente esta columna ya la eliminamos porque no la necesitamos. Y ahora si nos vamos aquí a catálogo, pues le damos a actualizar y ya tendríamos los nombres de los artículos o de los productos para el catálogo. Y simplemente, bueno, si lo abrimos en grande, podríamos ver ya esto sería aquí ven, aquí ya se han cambiado todos los nombres y ya simplemente lo que me aparece es esto. También si en cualquier caso, si quisiéramos eliminar los números, pues también habría forma de quitarlo.
Y entonces ya aquí tendría el catálogo, que si me meto en alguna foto, pues en principio aquí no tenemos mucha información, pero podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos crear más campos para más información en el catálogo. Pero también lo que podemos hacer es, si yo, por ejemplo, aquí ahora en palabras clave, no sé, pues me vengo aquí y pongo comedores, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo aquí, aquí donde estamos, actualizo, voy a actualizar para que... Y si yo en la búsqueda pongo comedores, pues me sale solo este comedor que es el que tiene la palabra clave comedores. Si yo se la pusiera esta palabra a otro comedor, creo que es el mismo básicamente, aquí me tendría que estar saliendo los dos comedores. Lo que pasa es que habrá que actualizar, a ver. ¿Vale? Aquí están los dos comedores. Pero si yo ahora, por ejemplo, le pongo comedores aquí también, si me vengo al catálogo y lo doy a actualizar, pues me van a salir los que tengan la palabra comedores en las palabras claves. Y también aquí puedo filtrar por, pues, comedores. Y aunque no lo tenga aquí buscado, si yo lo busco aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí la búsqueda. Bueno, ahora está filtrado. Vamos a ponerlo aquí sin búsqueda, ¿vale? Si yo me vengo aquí y le doy a palabras claves y pongo comedores, pues solo me saldría esto. Y también en lo que es en el móvil, en el teléfono móvil o celular, también podríamos filtrar por algún valor de palabras clave. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es crear el bot para generar el catálogo en PDF. Para eso nos vamos a ir aquí a la parte de Automation, donde se hacen los bots. Vamos a Create My First Automation, Create a New Bot, y aquí en Configure Event pinchamos aquí, le decimos que es de la tabla catálogo porque es la única que tenemos, Add a Step, Create a New Step, y aquí ahora le decimos que queremos crear un fichero. En principio le vamos a decir que es un fichero HTML, ¿vale? Y le vamos a decir que nos cree la plantilla para ese fichero HTML. Le damos a Create, ¿vale? Él nos va a crear una plantilla muy básica que no es lo que nosotros queremos, pero vamos a darle a guardar aquí para terminar con el proceso este. Y entonces ahora tenemos creada la plantilla HTML que si le damos a View, pues se nos va a abrir y nos va a decir con qué aplicación queremos editarla. Entonces nos vamos aquí, le damos a Text Editor. Si la aplicación el complemento Text Editor no la tienen, pues tendrían que instalarla, pero que en principio sería gratuita. Y entonces este es el código HTML que nos ha creado para la plantilla. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pegarle un código que hemos generado anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarle. Esto te da un estilo CSS, que esto también lo podemos hacer con alguna inteligencia artificial que nos daría el código de HTML. Como ven, aquí nos integra lo que es los códigos de la plantilla de AppSheet dentro del código HTML. Y ahora le daríamos aquí a Save to Drive, se guardaría. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro bot, le damos a guardar, y realmente para que lo que nos genere sea un PDF y no un HTML, ahora tendríamos que cambiarle aquí a PDF y le damos a guardar. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar el navegador, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos el bot creado y supuestamente cuando creemos una nueva imagen, pues voy a hacer esta de prueba
Entonces ahora nos vamos al Drive y buscamos la carpeta donde se nos van a llegar el catálogo, y aquí nos aparecería ya todo lo que es el catálogo, ¿vale?